Hola, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo directo, queridísimas alumnas, alumnos, ¿de acuerdo? Vamos a ir directamente al grano, ¿de acuerdo? Este directo está justo pregrabado para que lo podáis ver de una forma más dinámica, quitando los cortes, ¿de acuerdo? Editándolo un poco para que no hayan cortes, para que haya una información más directa, y en el siguiente directo, como van a ser 2 días seguidos, ver si ahí pueden salir las preguntas más un poco más de temario, y de esta manera, según vuestro feedback, a ver si así es más dinámico, ya que lo podéis ver un poquito más a vuestro horario y no tener que asistir a 2 directos, sino a uno solamente, y tenerlo de esta manera ya accesible. Entonces ya me diréis qué tal esta manera, ¿de acuerdo? Vale, este directo tiene 2 partes. Una parte donde vamos a revisar los puntos del brazo, sería un nivel básico intermedio, y una parte donde revisamos hablamos un poquito de ginecología, con lo que sería un nivel intermedio avanzado. Para la parte de ginecología es necesario que hayáis hecho todo el temario, hayáis llegado a la ginecología, hayáis escuchado todos los audios, leído los puntos, y una vez asimilada esa información podáis seguir esta parte. De lo contrario vais a ver que os quedáis un poco con dudas que tendrían que estar resueltas si habéis llegado a este punto ya en el aula, y poder trabajar con esta información. De lo contrario no os va a ser útil. Por lo tanto es importante que pues os lo dejéis para más adelante, no que ahora vayáis corriendo a miraros todo el temario, mirarlo de ginecología por encima y así poderme enterar de algo. Va a ser un desastre didáctico. Por lo tanto, cuando lleguéis a ese punto, e insisto, es importante seguir ese orden, porque hay puntos que van saliendo y que si además vamos haciendo comentarios por el WhatsApp, vais complementando otros usos que tienen para que cuando llegáis a ginecología sepáis trabajar no solo con lo que os pone ahí, sino con la información anterior dada, más lo que hemos ido intercambiando, más los directos. Y de ahí entonces sí que tenéis el resultado que esperáis y que espero de vosotros, bueno, que los pacientes esperan, ¿de acuerdo? En definitiva. Bien. Entonces, primero vamos a hacer una introducción o un repaso o una aclaración sobre la tendencia actual en Taiwán. ¿Por qué? Porque que hablaremos a continuación de... Bueno, no, mira, ¿sabéis qué? Que esta parte de Taiwán y la tendencia actual como que va relacionado con la ginecología, lo dejamos para justo después y empezamos directo con los puntos del brazo. Vamos allá. Entonces, repaso, ¿qué es lo que tenemos que saber del brazo? ¿Qué es lo que tenemos que recordar? ¿Qué puntos son los importantes? ¿De acuerdo? Que no me deje ninguno. Por ejemplo, división del metal, ¿de acuerdo? División del metal. ¿De acuerdo? 1,5 chun por encima al centro de la fosa cubital, ¿de acuerdo? Subimos, encontramos división del metal y tenemos un punto que se utiliza en otorrinolaringología, por ejemplo, cuando no te lagrimea. Bueno, para rinitis, quería hacer una palabra más coloquial. La rinitis, cuando te sale agua de la nariz, vaya, sea por un resfriado o sea por una rinitis alérgica, ¿de acuerdo? También para la laringitis, y nos va bien tanto en casos agudos como en casos crónicos. Las etiologías van a ser fuego y metal, entonces es importante de cara a qué puntos utilizo, no solamente sobre qué canal les pasa, sino qué etiologías tiene relacionadas, porque esa etiología, digamos que si encontramos la etiología importante y vemos qué indicaciones tienen esos puntos, vamos a encontrar lo que va a dar un resultado impresionante. Es decir, si este punto es útil para algo de la nariz y yo quiero tratar algo, pues esto de la nariz, como rinitis alérgica, y la etiología que cubre es la etiología del paciente, entonces, en este caso, fuego-metal o metal, entonces va a dar el resultado que espero. De lo contrario, va a dar un resultado más mediocre. ¿De acuerdo? Entonces, fuego, metal. Es decir, rinitis vasculares, ¿verdad? Temas agudos, pues va a ser metal y pulmón, y no solamente agudo, sino el hecho por ser algo respiratorio, ¿de acuerdo? Pulmón. Puedes palparlo a través del abdomen, puedes mirarlo a través de la oreja, puedes mirarlo a través de la mano.
acuerdo? Podéis hacer una anamnesis completa o podéis usar el pulso o la MTC o lo que queráis, pero fuego, metal, ¿de acuerdo? Lógicamente esto lo vais a diferenciar, siempre lo diferenciaréis pues con Cexia Sanli, que también tiene metal, pero que está entre Yang Ming y Xiaoyang, que trabaja también las vísceras, es decir, una etiología más visceral, más de los Fu. Pensar que tanto Cexia Sanli como este punto por mirror, si esto fuera la rodilla y esto fuera la pierna, ¿verdad? Por mirror, casi esto es como el estómago 36, o sea, es como Cexia Sanli, ¿de acuerdo? Y fijaos que en la zona respiratoria, nariz y tal, pues casi podría ser parecido por mirror a esa localización, o sea que tendría sentido, como mirror tendría sentido. También a Cexia Sanli a veces nos es muy útil, recordad que Cexia Sanli nos desbloquea la zona anterior de la cara con fuerza, haya lo que haya, parálisis sobre todo, es lo que más nos recuerda, o trigéminos, pero para la sinusitis, no a veces por sí solo, pero claro, está también entre Yang Ming y Xiaoyang, entonces claro, es que para la sinusitis, ¿verdad?, nos va de fábula. También Sancha-san, tenéis que diferenciar con Sancha-san, pero tiene una etiología tierra, bazo, duodeno, digestiva, alergias relacionadas con temas digestivos, realmente relacionadas, no porque vosotras creáis que siempre están relacionadas con lo digestivo. Otro, no, siempre tiene que ver con lo emocional, que no se trata de vuestra opinión ni de la mía, se trata de, según el diagnóstico Tung, cuál es la etiología. Entonces nos hace sospechar de una alergia que tiene que ver con una permeabilidad de la mucosa duodenal, de acuerdo. Pero realmente la tierra, por palpación, por lengua, por oreja, por mano y tal, realmente es la causa. No vamos a pensar siempre es la causa de no sé qué. Realmente, si es así, nos vamos a ir a Sancha-san en estos casos, ¿de acuerdo? Puede ser el Tao Ma Mu. Tao Ma Mu para cuando es un tema más emocional, enfado retenido por estrés, pues a veces también trata el lagrimeo ocular, el resfriado, sequedad de ojos o hiperlagrimación ocular. También para las líneas de la mano, grietas tipo petroleosas, eczemas de estos negros en las manos, Tao Ma Mu, nos va muy bien para eliminar los factores patógenos, ¿no?, que te ha pegado el golpe de viento. Entonces a veces combinar alguno de estos taumas, no ponerlo por lo pongo todo y pongo varios, que eso funciona relativamente, sino con estos criterios. Tao Ma Mu, su etiología es madera, hígado, es hígado. Entonces, no pensate, enfado, bloqueo chi de hígado, madera, no penséis tanto en la MTC, pero es hígado, enfado retenido, hígado, en algunos casos sí, implica que si se bloquea el hígado se bloquea el chi, pero no, recordad, desbloqueo el chi con el metal, aunque si se bloquea el hígado se va a acabar bloqueando el chi, lógicamente, ¿de acuerdo? Recordad también que los puntos que están en el dedo, como en este caso el Tao Ma Mu, estos son Sancha-san, está aquí, pero que tienen una numeración, ¿verdad? La zona 1, entonces, como hablamos por WhatsApp, cuando vamos dando información según vamos hablando y va saliendo, ¿no? Y preguntáis, y sí, claro, la zona 1. La zona 1 es más potente, por decirlo así, que la 10, que es la última. No siempre es así, pero en general nos está diciendo algo el maestro Tung con el orden. Viene de una tradición donde poner las cosas en un determinado orden, como el hijo primogénito, significa la importancia que se le da a cada cosa. Entonces, la zona 1 cubre lo más importante en el sistema Tung, los dedos. No pienses tener grandes resultados en Tung si piensas no pinchar los dedos, ¿de acuerdo? Entonces, los deditos, muy importantes. Y la zona 2, que es la mano, pues es que es la 2, muy importante también. Entonces Sancha-san, muy potente, ¿de acuerdo? Entonces aquí tendremos la zona 4, o sea que es algo menos potente, pero es muy potente, claro. Podrías llegar a poner división del metal y ¿qué? Pues depende de la etiología. Si hemos dicho que división del metal es fuego-metal, puedes poner mu, sí, pero ¿por qué? ¿Vas a tratar 3 etiologías? ¿O qué pasa? Decídete por una, tío. ¿Qué pasa? Entonces, si es fuego, es fuego. Por lo tanto, busca alguna otra etiología fuego
que tenga como indicaciones lo que quieres tratar también, sinusitis, lo que sea, rinitis, laringitis, resfriados, y que vaya también a reforzar este punto, si quieres. Maestros del fuego, por ejemplo, si crees que tiene un sentido, ¿de acuerdo? No poner por añadir más. Esta sería una forma de ir pensando, de ir razonando cómo conseguir el máximo resultado. Siempre podéis combinar con Linku Taebae para el bloqueo de chi, como hemos dicho, para casos agudos y para dispersar los factores patógenos. El Linku Taebae muchas veces lo que Maer le llama las tres, el tauma que controla, ¿no? Pero no porque controlar tenga, sino en el sentido más chino debe ser de una regulación o algo así. El caso que son los 3 puntos del Linku Taebae, o sea, los 2 Taebaes más el Linku, ¿de acuerdo? Los que seáis súper nuevos, esto ya lo tenéis en el aula, lo que son los 2 Taebae. Luego tenemos, muy interesante, el tauma vertebral del brazo y el tauma columna recta. El tauma vertebral del brazo, ¿de acuerdo? Aquí. Entonces el paciente está apoyado así o con el brazo doblado y por detrás, en el centro, encima del olecranon, tenemos el tauma vertebral del brazo, a 2,5 y 4 chun por encima del centro del olecranon, con una etiología hígado, o sea, madera, fuego y también del centro de la columna, ¿de acuerdo? Está indicado en hernias discales y prolapsos discales. Pero estos puntos de aquí, que son para las columnas y las vértebras, están muy indicados cuando realmente el problema es que la columna vertebral está realmente afectada, pero no, por ejemplo, si miráis en las etiologías, y solo en etiología de la tierra, veréis que, por ejemplo, al lado del punto de 20 de vejiga, lado izquierdo, al presionar ese punto Shu por ahí, va a doler. Va a doler porque la etiología es tierra. Es un problema de azúcar, de cómo está comiendo esa persona. Si está todo como inflado, toda la zona dorsal por detrás de la zona tierra en la espalda es la zona de la tierra por delante en el abdomen, ¿vale? Entonces es un tema o de pensar mucho o de ser muy rígido mentalmente, no tanto estar bloqueado, sino de ser muy de pensar y de tener la razón, pero en el sentido de llevar ese control, ¿no? Muy controlador. Y muchas veces tomar azúcar. Azúcar puede que no tome mucho, pero es demasiado para esa persona. ¿De acuerdo? Entonces, ahí este tauma no le va a hacer nada, pero sí que la columna va a estar mal, o va a haber dolores de espalda, o debido a esa tensión en la faja media, va a destrozarse las cervicales o las lumbares. Pero la causa ahí no tiene que ver con la columna. La columna está afectada por otras causas. Un disco se deshidrata, hay una serie de presiones, igual que si hay un problema abdominopélvico o de estreñimiento y el cuerpo le da espacio por dentro y ese dar espacio acaba cascando ahí detrás. No tiene que ver, este tauma no os va a funcionar ahí, ¿de acuerdo? En temas de columna, si hay estreñimiento o si hay gases, a no ser que realmente sea pues muchos osteofitos, persona muy desvitalizada con la columna hecha como una viejecita, pero si no, o sea, olvidaos de que funcione el tratamiento. Hay que limpiar el intestino como una patena, dejarlo como la cubertería del día de regalo de bodas, perfecto, y ni un solo gas más. Entonces os vais a la columna o a la hernia discal. Si no, no perdamos el tiempo, ¿de acuerdo? La causa entonces podéis poner Chanmen, es decir, punto de la puerta del intestino, pero si no os acompaña de la dieta, ahí olvídate de tratar el intestino si la persona no limpia al mismo tiempo. Porque hasta el maestro Tung le hubiera dicho, no coma esto, no coma esto, no coma esto. Pero si siempre come el arroz, pues si comes arroz, seguramente el maestro Tung no le va a tener que corregir. No me tome donuts o Big Macs. No, si es que esto hace 100 años en China, en Taiwán no había, por lo tanto esa corrección no la han de hacer tantas veces. Pero para nosotros sí, o quitas esas mierdas, olvídate de que muchos tratamientos te den el resultado que tú esperas y que el paciente espera. Y deja de engañarte y deja de engañar a los demás. No es que engañes expresamente, ¿no? O sea, deja de generar falsas expectativas. Cuando el tema es digestivo, es digestivo. Cuando el tema es emocional y se aprieta la mandíbula y todo esto está tenso,
Olvídate de que funcione nada de forma definitiva o espectacular. O se libera esta tensión, que es estrés nervioso emocional, olvídate de esa hernia discal lumbar, de poner unos puntos TUNC y funcionó. No, no funcionó nada. O funcionó y dejó de funcionar. La causa es un Taumamu, Lingutaiba, va a eliminar factores patógenos emocionales. Las pasiones, es decir, hay que eliminar factores patógenos digestivos, el TAN, calor, humedad, lo veréis en la lengua amarilla, calor, humedad, o emocionales, si veréis la punta roja, hay que eliminar factores patógenos, lo primero, y segundo, ir a lo que está pasando y pide el paciente. No al revés, porque no va a funcionar, ¿de acuerdo? Al tauma columna recta, que está aquí, punto que tenéis que recordar, ¿de acuerdo? Se pone la mano aquí igual, y se busca aquí, por encima del 11IG, ¿de acuerdo? Lo tenéis descrito en el aula. 2 chun sobre el 11IG, ¿de acuerdo? Este nos trata sobre todo el tumae, es decir, el canal central, pero no es cuando quiero tratarle yo el tumae, cuando quiero tratarle la columna, dices, no es cuando tú quieres tratarle la columna porque tampoco te va a funcionar. Es cuando realmente lo que está provocando esto es que el tumae, que la columna no está bien, cuando no ha habido un apoyo generacional, cuando no ha habido ese cielo, es el tumae, es el cielo anterior, desde nacimiento siempre ha estado mal, siempre ha tenido cosas, siempre la columna ha tenido escoliosis, hay curvas, hay deformidades. Ese tumae no ha estado nunca bien. Cuando hay temas de constelaciones familiares, de apoyo de la madre, del padre, de no sé qué, por ahí detrás en la espalda, ese apoyo. Y eso es básicamente, sobre todo, lo que tiene, ¿de acuerdo? Es anquilosis anquilopoyética, ¿no? Esos reumatismos. Y el resto no es demasiado evidente, no hay grandes cosas, tensiones, ni digestivas, ni mandibulares, pero sí que ves que no está tan mal, pero sin embargo es que ves que la columna está hecha un asco. Este tauma, que se llama columna recta, es para también microsangrar las curvaturas que no están bien y entonces ponerle este tauma. Por ejemplo, pones bilateral y es para las etiologías son agua, madera y fuego, ¿de acuerdo? También para los teofitos hay taumas que te indican cómo punturarlos para que te dé mejor resultado, ¿de acuerdo? Este ha de ser oblicuo, ¿tenéis escrito? Correcto, está escrito, de distal a proximal, ¿de acuerdo? Pinches así. De los taumas vertebrales, del tauma vertebral, tauma de la columna. Actúan sobre el dermatoma C5, C7. Mira, os digo exactamente, para no decir algo por los nervios del escenario. El tauma vertebral, dermatoma C5, C7. ¿Vale? Depende, uno de los dos puntos es C5, el otro es C7. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué significa esto? Significa que los puntos que trabajan sobre la columna o sobre dolores, sobre el dolor, sobre extremidades, en realidad para cualquier patología, pero podéis combinarlos, los que hacéis acupuntura médica, acupuntura moderna, o también los que integráis la técnica del Dr. Huatuo, con los puntos Huatuo-Jiaji de los segmentos implicados. Esto no es TUNC, entonces esto es para los que trabajáis así, daros ese tip, porque lo comentamos en los WhatsApps con los que trabajáis así, pero lo he querido comentar para que incluso los que no trabajáis así, nunca se sabe, ¿no? Sería eterno hablar para cómo trabaja cada uno, ¿no? Pues ponéis puntos en el lado afectado, C5, C7, más los puntos distales del dermatoma al cual está implicado, en este 4, en este caso, sobre la columna, las vértebras C5, C7. Y si lo conectáis con electroacupuntura, os va a dar un resultado muchísimo mayor que si fueran puntos no TUNC, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo podéis hacer con cualquier punto en el que los que trabajáis así, pero los que trabajáis así, pues ya lo vamos comentando. Pero bueno, que lo sepáis. Pero es importante que os deis cuenta de una cosa. Aquí tenéis tauma para la columna y aquí tauma vertebral. ¿Os dais cuenta? Por aquí también tenéis unos puntitos que también influyen sobre las cervicales. Entonces resulta que esto nos trata la columna, las hernias discales de una forma maravillosa. Recordad que el tauma del tendón en la pierna es como si estuviéramos tratando aquí.
¿De acuerdo? O sea que esto es muy mirror de la pierna, así que toma del tendón o aquí. Entonces, buscad por aquí, haced aquí los mirrors según el canal que os interese. Podéis utilizar Yang Ming, podéis utilizar Tai Yang. ¿Cuál os interesa más? O los dos. Podéis hacer un mirror, o podéis buscar el punto más doloroso, podéis poner moxa directa, es decir, ¿qué queréis hacer? Pero acordad, esto es unas cosas que quiero que os recordéis de este seminario, webinario, que esta zona es para la columna, para la espalda, que tenéis que tener un criterio claro de cuándo esa espalda está afectada por la espalda y no debido a otra cosa. Corregid esa otra cosa y entonces tratad la espalda. Si no la corregís desde ya o el paciente no lo hace, olvidaos de tratar la espalda, que no va a funcionar. Entonces, acordaos esta zona y buscad, palpad y comprobad el resultado en el acto. Y vais a tener grandes resultados si tenéis en cuenta estos detalles y si no, no. ¿De acuerdo? Vale, esto es lo que os quería decir de este tema. Vale. Aquí, los tres clanes, ¿de acuerdo? A 3 chun, 3 chun, 3 chun. Según algún autor, a 2 chun y medio. Es bastante probable que sea así, en el canal, aquí. Puede ser que en vez de a 3, sea a 2 y medio. Buscad o jugárosla. No sabemos más, chicos. Sabemos lo que sabemos. El maestro Tung, si viviera, no nos contaría nada a nosotros. Y si no vive, tampoco lo sabemos. Por lo tanto, dejemos de intentar hacer lo que Tung era, porque nunca lo sabremos. No sigamos tampoco a los que se inventan cosas y para vender cosas diferentes y que nos apuntemos a cursos y hagamos lo posible por tener buenos resultados. Entonces, por eso yo tardo bastante en actualizaros cosas. Cada año os voy actualizando alguna pequeña cosa, porque es que esté seguro que lo que llega de otras fuentes es verídico o funciona. No sé si es verídico, me importa un churro, que funcione, que a otros compañeros les funcione, que a mí me funcione y que no sea psicosomático. Funciona, sí, pues tiene sentido, tiene pinta, yo creo que esto sí. Y entonces os voy actualizando, ¿de acuerdo? Por lo tanto, podéis trabajar con tranquilidad de las cosas que os voy diciendo, pero no os lo creéis todo, os tiene que funcionar a vosotras también. Por eso os doy los tips para que os funcione, qué tenéis que hacer. Entonces, estos tres clanes, muy importante, tenéis uno para cada Chiao, hablando así, tenéis el de la tierra, hombre, cielo, pero por sí solos, aunque lo tenéis bien descrito en el aula, pues uno sirve bien para Ching, para Chi, para Xue, por ejemplo, pero por ejemplo, el clan del hombre nos va bien para el edema periférico, cuando las piernas o los brazos vienen por consulta de tratar edema, ¿de acuerdo? Dolor de pies o de brazo, pero cuando duele porque hay una sensación edematosa, también para resfriado y para asma. Según la profundidad de puntura, os va a dar resultado en una cosa o en otra. Pasa lo mismo con sima, cuando tratáis sima en el muslo para psoriasis, etcétera, pero temas pulmonares, depende. Entonces, la aguja va donde notáis una resistencia y ha de quedar enganchada. Si solo hay una resistencia, es que lo que está afectado es esa profundidad. Si buscáis pinchar a 1 centímetro y ahí no encontráis ninguna resistencia, es cierto que para eso te falta un poco de práctica, pero si no encontráis ninguna resistencia y la aguja no queda enganchada, hombre, o es que el punto no está ahí, pero es que realmente creéis que la clave es el hígado y pincháis, por ejemplo, a esa profundidad, y es que no, es que el hígado está bien, es que estáis pensando mal. Y pincháis más profundo, pues aquí sí, dices ya, pero no es que el hígado esté ahí más profundo, es que lo que está afectado es el bazo y por eso ahí está enganchado. Y estáis trabajando ahí, ¿de acuerdo? Entonces, según queráis tratar una profundidad u otra. Por ejemplo, para el edema se trabaja a 0,8 chun. Claro, es relativo, ¿de acuerdo? Pero tenéis que buscar aquí 3 profundidades diferentes. La más profunda a 1,2 chun, pues es que eso es muy relativo. La más profunda para el hígado, la vesícula biliar y el bazo. La más superficial para el pulmón, resfriado y asma, medio chun. Y el punto intermedio para el edema, ¿de acuerdo? Según Mayer tendría una etiología metal-tierra y según los demás autores fuego-metal-madera. Hasta ahí llegamos.
El clan de la tierra, que es el siguiente que está en medio, etiología fuego, ¿de acuerdo? Y nos va bien para cuando hay un shock vascular, es decir, una urgencia de corazón. Para patología coronaria, para un infarto, para una angina de pecho, puede ser crónica, no muy aguda, una taquicardia, un shock, casi un desmayo, para recuperar el yang, ¿de acuerdo? O puede ser que haya una arteriosclerosis y puede ser que realmente haya una urgencia vital, ¿de acuerdo? Sería un punto de urgencias. A un chun de profundidad, cuando no es muy... es una angina de pecho crónica, por ejemplo, o sea, no realmente que el paciente esté cao, y a dos chun, bilaterales, a dos chun cuando es grave. No me hagáis el error del principiante de lo pongo siempre profundo y me aseguro de que funciona, porque si es grave significa que a dos chun va a ser más efectivo. No, eso no es así. Significa que cuando el cuerpo está en un estado, en este caso el estado grave, la efectividad está a 2 chun, y cuando está en otro estado, la efectividad está a 1 chun. Si lo hacéis al revés, no hay efectividad. No es menos efectividad, más volumen, más efectividad. Mentira. Es, para este estado, funciona aquí, más superficial. Para este estado más profundo, funciona aquí. Y no al revés. Y ya está. ¿De acuerdo? Y el clan del cielo, con etiología madera. Se pincha a medio chun, ¿de acuerdo? Y las etiologías actúa sobre los 6 fu, sobre las vísceras, y dirige su acción también directa sobre la pantorrilla. También tenemos algunos otros que va sobre la pantorrilla, como los metales del antebrazo, veíamos, ¿no? Pero aquí esa tiene varias indicaciones por sí solo. Dolor inguinal, dolor en el pie, olor corporal excesivo, claro, si se ducha, si no, es que es normal, ¿verdad? O si está sucio por dentro, a lo mejor necesita los puntos veneno para desintoxicarse, hacer un detox, y no tiene que ver, es decir, para una bromidrosis clínica, es decir, es que haga lo que haga, es que yo huelo mal, pues ahí. Es un punto también para ginecología, ¿de acuerdo? Combinado con otros puntos para tener resultados muy fuertes, por ejemplo, con los blancos del hombro o nube blanca, por ejemplo, con las 3 hermanas o con Fouquet. Este sería muy efectivo también para leucorrea y en ginecología en general. Veréis que en el hombro hay más puntos para ginecología. No olvidéis estas zonas. Fijaros que este punto está aquí. Entonces, no olvidéis esta zona para ginecología. Tenemos el nube blanca que está aquí, ginecología pura, y tenemos este de los clanes. O sea que trabajando estos dos, estamos trabajando ginecología por sí solos o combinando esto con Fouquet o con 3 hermanas, es decir, una maravilla. ¿De acuerdo? Entonces, si combinamos, pues hablando de ello, me voy a saltar con nube blanca, ¿de acuerdo? Los blancos del brazo que decimos, que sería, seguís la fosa cubital desde aquí y llegáis al punto, ¿de acuerdo? Entonces, este estaría a 0,5 chun del centro del hombro hacia arriba y 1,5 hacia aquí, anterior, ¿vale? Siguiendo este canal, aquí, y 0,5 encima del centro del hombro, ¿de acuerdo? Más el clan del cielo. Así que estos dos juntos, o este por sí solo, ginecología. Si es doloroso aún más, y si cambia el pulso al presionar, si cambia la palpación en el abdomen al presionar, etcétera, de maravilla. Actúa sobre metal y los 6 fu. Vaginitis, leucorrea, y también va bien para dolor de rodilla junto con el centro del hombro. Entonces son zonas que nos van bien para esto. Sepultura 0,3-0,5 chun. El punto rama posterior a 6,5, 7,5 y 7,5 sobre el olecranon, ¿de acuerdo? O sea que tenemos aquí el de las vértebras y justo por encima. Porque sí es cierto que nos funciona para varias cosas, pero también nos va bien para dolor cervical y parálisis facial. Por eso os decía, esta zona y esta, recordadla, Pero tenéis que recordar este tauma porque aumenta la resistencia del cuerpo a infecciones, especialmente bacterianas. Es como un punto antibiótico, pero no penséis, en vez del antibiótico le pongo esto. No os va a funcionar y os va a hacer una miocarditis, una pericarditis para unas anginas maltratadas y culpa vuestra. Es
Es decir, aumenta el cuerpo, la resistencia del cuerpo frente a infecciones bacterianas, como prevención, por ejemplo, cistitis de repetición, o como tratamiento, incluso pues, claro, muy indicado para esas anginas de repetición. Se utiliza mucho para hipertensión arterial, mareo, dolor de cabeza y el retraso de la cicatrización, ¿de acuerdo? Si el retrasa cicatrización debido a un tema de azúcar, hay que poner además los 3 emperadores. Si es porque no está funcionando bien, porque está sucio, porque está infectado, además de este punto, el cicatrizante de lo sucio. Por lo tanto, son puntos cicatrizantes de lo sucio, este tauma, que se sinergian muy bien. También nos va bien para aumentar la energía, pero en estas personas donde el fuego es la etiología, donde hay temas de fuego, donde hay temas de coronarios o donde hay temas de inmunidad débil y hay esta tendencia a infecciones o infecciones crónicas latentes en algún diente, parece ser por ahí, en alguna muela que no se acaba de ver. Esta sería una forma del por qué mejora la energía. No le va a mejorar la fatiga o la energía a cualquier persona. ¿De acuerdo? Luego tenemos el punto 14 y G, porque el maestro Tung dejó una serie de puntos de acupuntura normales a los cuales él le ha visto otras indicaciones. Digamos que su familia tenía una serie de puntos que coinciden con los puntos de acupuntura, pero que les habían visto una utilidad diferente, da igual. Pues el 14G nos va muy bien para los vértigos y para el dolor de pies. Pero sobre todo es un punto para los vértigos y que si lo combináis con los 5 dioses, pues puede ser una grandísima combinación. Aquí no hay etiología, pero puede ser un punto que combine con la etiología y dirija la acción hacia los vértigos. ¿Qué más? ¿Qué más? Que no me quiero dejar. Los 3 espíritus del brazo, también lo tenéis en el aula la fotito, ¿de acuerdo? ¿Qué os puedo decir a remarcar? Se utilizan bastante para la tos. Tonifican el riñón, incluso cuando hay una infección o para la detox. Tiene una función también de un poco de detox, pueden detoxificar, puede complementar al punto antibiótico, ¿no? Va bien, esos son los puntos que tenemos para xerostomía, sequedad bucal, puedes combinar con los 3 pesos en el dedo junto con este. Para enfisema pulmonar junto con los 3 puntos del Linguta Evae y Sima. Para tos por insuficiencia, sobre todo cuando hay una fatiga, una persona que está débil de chi y que tiene una tos allí de fondo, y entonces esa tos puede ser seca o húmeda. Según Miriam Lee, para tos seca combinado con el mar de las vísceras incendiadas y con los 3 eruditos del antebrazo cuando la tos es húmeda, ¿de acuerdo? ¿Qué más os puedo decir? Creo que esto es lo que tenéis que recordar sobre todo de este punto. Así cuando tengáis que hacer algo detox o algo para cicatrizar bien, no olvidéis los puntos veneno. Es para detox, para eliminar toxinas, y hoy en día todos tenemos toxinas, o sea que en este caso necesario. Tenemos los puntos de la curación del agua y la curvatura del hombro. Con la curación del agua es realmente cuando el riñón está afectado, es una etiología muy agua y casi es una persona con insuficiencia renal, ¿de acuerdo? Pero entonces es una debilidad corporal, un dolor lumbar, etcétera, pero es cuando el riñón hay criterios de órganos suficientes, ¿de acuerdo? Y la curvatura, y es un complemento, por ejemplo, a los 3 emperadores. La curvatura, al paso del riñón. La curvatura del hombro, que tenemos 2 puntos detrás. Tenéis también la foto para verlo mejor, que yo aquí marcándome por detrás con los dedos que no veis nada. Para el dolor lumbar o dolor de espalda generalizado, sobre madera, metal, agua, como etiologías. Complementa. Entonces, fijaos de nuevo que puntos de esta zona tienen mucha acción sobre espalda y columna, ¿de acuerdo? Entonces, buscad mirrors por ahí, no los olvidéis. Luego tenemos toda la zona del hombro. En la zona del hombro, hablando específicamente del hombro, ya iremos repasando los transversales del hombro y oblicuos y demás. Recordad que el centro del hombro también trabaja sobre la epistaxis, el sangrado de la nariz, que se podría combinar con Liu Wan.
Esto sería lo que quiero que recordéis, ¿eh? Las utilidades de los clanes, la parte ginecológica que podéis conseguir con esta zona y la parte vertebral que podéis conseguir con esta zona, el punto de emergencias para patología coronaria y el punto de resistencia como si fuera un antibiótico, es decir, ante las bacterias. Esto es lo que quiero que recordéis del brazo y luego ya os miraréis dónde estaba exactamente, pero acordaos de estas cosas, apuntaos esto. Zonas vertebrales, zonas de urgencia, zonas antibióticas y zona ginecológica. Y con toda esta información os ponéis los detalles. Solo funciona si se hace así, porque si no, no va a funcionar, ¿de acuerdo? Pero si es así, os va a dar un resultado en la primera sesión. Y es lo que el paciente no espera, pero se lo encuentra. Es impresionante. Vamos a la ginecología, vale. Entonces, esto viene a colación de añadir, hice un par de seminarios con una ginecóloga taiwanesa del Hospital de Taiwán, donde allí trabajan con la acupuntura Tung y las técnicas de MTC modernas y la acupuntura clásica, es decir, está hospitalizado, está modernizado, ya hay influencia de China comunista actual, pero no se ha matado lo anterior, como en China sí se ha matado para que no exista más, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es interesante. Y para los que trabajáis con MTC, pues igual también os da alguna idea. Entonces, ¿qué es Taiwán en la actualidad a nivel médico? Entonces, las tendencias, es lo de memoria, no me lo sé. Hay cuatro ramas tradicionales de acupuntura en Taiwán, ¿de acuerdo? Antes era como parte de China, es decir, pues es como 4 ramas de Kung Fu o 4 ramas, ya está claro. La escuela de Huatuo, ¿de acuerdo? Esta es una rama que nos lleva a la rama original que le llaman de Li Xiangliang. Da igual los nombres. La escuela de Huatuo, sus discípulos y los textos clásicos hasta Wang Yunan. Bueno, yo no me acuerdo de todo lo que había aprendido ahí. Esto viene de otras formaciones. Huatuo no solo son los puntos Huatuo Shiashi, es toda una técnica de zonas y puntos distales y mirrors que provocan, es toda una técnica completa como la de Tung, que consigue también resultados espectaculares y que no se parecen nada ni a los meridianos ni a la MTC. Y además tiene los puntos vertebrales, que es lo único que se ha quedado en la medicina china actual. Para lo otro, que suena a taoísmo y a cosas así más que no les interesa, que está prohibido hablar, pues lo han cortado y eso lo han cogido y lo han metido en la MTC actual. ¿De acuerdo? Y luego pues hacen el marketing. Luego está la escuela de acupuntura clásica de Sun Peitong, de la cual hay muchísima bibliografía y estudios en chino, por supuesto, que va desde esa época de Sun Peitong, súper antiguo, ¿vale?, hasta Wu Chongjin, que todavía vive, ¿de acuerdo? O sea que hay un discípulo directo todavía. Luego la escuela del Qi, que se mueve por los canales que vuelan, y que de ahí pues tiene que ver con la rama de Xiu Yang Liao, ¿de acuerdo? Entonces, y luego tenemos la escuela de la acupuntura clásica, que es la esta ya os lo he dicho, la escuela de Tong Shi. Tong es el maestro Tong, o sea, Tung, ¿de acuerdo? Y de ahí llevan a los discípulos de Tung y que está conectada pues con esta rama de Li Xiangliang. Hay una profesora internacional que vive en Beijing, pero que es canadiense y da cursos por ahí, y los cursos que están en su web son muy clásicos, también de hierbas, que no siguen para nada la diferenciación de síndromes, para dar fitoterapia, y que funciona muchísimo mejor y de forma más sencilla, como siempre había sido, y no como nos quieren vender. Y a los resultados me remito y a las formaciones que queráis hacer, en inglés por supuesto, que es Suzanne Robidoux, ¿de acuerdo? Si la queréis buscar, creo que se llama Chinese Medical, no Chinese, no sé qué, traveler.com o algo así, pero lo podéis encontrar. Entonces, luego está el maestro Li, L-I, que es uno de los discípulos de Tung, que integra la técnica de Huatuo con la técnica de Tung, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se nombra algo que ha descrito o que defiende el maestro Li, discípulo Li, es interesante según Li. ¿Por qué? Porque integra Huatuo y Tung, las dos escuelas, es muy interesante. ¿Por qué? Porque los libros de Maher, del doctor Maher, que son una serie de libros tocho de miles de páginas,
con protocolos, te dicen cada protocolo de qué discípulo o de qué persona experta vienen, pues sea Mariam Lee, sea Susan Johnson o sobre todo pues eso, sea Yang Weiqi, sea Hu, Lai, quien sea. Entonces está bien para saber la fiabilidad que tiene cada protocolo, ¿no? Por ejemplo, el discípulo Chen hizo una publicación sobre casos médicos del maestro Tung. Y hay un libro en chino de casos médicos comentados. Bueno, entonces alguien muy práctico. El discípulo Wen publicó sobre sangrados. El discípulo que todavía vive, ¿no? Yang Weiqi lo ha convertido todo en la MTC actual comunista. Solo le falta ser general del ejército, no me extrañaría que lo fuera, y por lo tanto, bueno, pues hace MTC con notas de Tung, haciendo ver que Tung es MTC. Vale, pues a mí no me lo vende, pero bueno. Si se pasa la vida sin parar de dar cursos, me pregunto cómo dice que trata tantos miles y millones de pacientes al año. O sea, o los tratas o das cursos, pero si estás todo el año viajando, o estás en la clínica o estás dando cursos. Bueno, a mí no me inspira confianza, pero es cierto que da mucho de MTC y a la gente le gusta porque le encaja muchas cosas, porque hace MTC y eso aparentemente encaja. El discípulo Hu fue autodidacta y tiene sus propias ideas. Así que, bueno, no tienen por qué ser malas, pero la información no es fiable, es su experiencia. Y la del maestro Lai es el único que habla de utilización del pulso y de la mano y de la oreja en acupuntura Tung y en diagnóstico, o sea, diagnóstico por la pulso, la mano y la oreja. Curiosamente, si eres el único y los demás ni lo nombran, pues igual es que no lo utilizaba, si no, ¿qué pasa? ¿Que nadie lo nombra? ¿Ningún discípulo, ni vivo ni muerto? Pero es cierto que da cosas muy interesantes que funcionan. Por ejemplo, lo de la oreja. Entonces ya lo comentaremos. Y algunas cosas funcionan. Pero igual no tiene que ver con lo que hacía Tung. Pero, ¿qué más da? ¿De acuerdo? Entonces, esto para saberlo, porque esto nos lleva a la acupuntura de Taiwán actual, en el hospital, donde se dan siempre hierbas según los síndromes, que es una forma más fácil para ellos. Otros lo dan un poco según el Shanhan Luan, que también enseña Susan Gobidu, pero en el hospital siguen diferenciación de síndromes para tenerlo protocolizado de una forma más estandarizada. ¿De acuerdo? Entonces, hablando de ginecología, poniendo ejemplos, os voy a poner ejemplos sobre la infertilidad y sobre los ovarios policísticos para tener unas cuantas ideas y que veáis, y la endometriosis, que son los seminarios que yo seguí, para que veáis un poco no solo cómo se trabaja, sino qué ideas y qué puntos os pueden ser útiles, por qué y cómo. Entonces, esto es lo que os voy a explicar, ¿de acuerdo? Pero tenéis que saber todo lo anterior, de lo contrario no os va a servir para, si lo aplicáis solo tipo receta, vais a ver que, pues no me funciona. Aquí sí que tenéis que saber todo Tung hasta este punto, todo bien, tener experiencia un poquito ya, y entonces encajar esto. Y si haces MTC pura y clásica y solo quieres añadir algún punto Tung, entonces también te puede ir bien. Bien, ¿de qué nos es utilidad cuando ya sabemos Tung, cuando ya sabemos cómo funciona, cuando ya sabemos los puntos efectivos? ¿De qué nos sirve tener una información de una ginecóloga que trabaja en un hospital donde además utilizan Tung? Pues no necesariamente es porque sea lo que mejor funciona, porque en un hospital hay que protocolizar las cosas, hay una serie de gasto que hay que justificar, hay una serie de laboratorios que a lo mejor hay que vender, hay una serie de tradiciones que hay que seguir, respetar, o el paciente está acostumbrado, o políticamente a lo que sea. Es decir, no necesariamente significa nada, en realidad. Pero sí nos puede ser útil en algunos aspectos. Entonces, por ejemplo, yo os voy a hablar, ¿no? Infertilidad. ¿Qué es lo que hacen en infertilidad? Pues primero ellos siguen utilizando como base los síndromes de fondo y luego sí que utilizan a nivel individual el diagnóstico Tung. Lo que pasa que a la hora de enseñarlo ellos dicen, bueno, yo de esto, como la mayoría de los que hablamos no saben Tung, os doy pues cómo se trabaja con los síndromes. Pero para saber Tung y saber bien cómo aplicarlo y saber el diagnóstico que se hace y tal, esto hay que hacer una formación aparte. ¿De acuerdo? O sea que realmente tampoco te explican nada sobre Tung, te explica cómo lo hacen
y como hablan en general para todo tipo de profesionales de la medicina tradicional china y acupuntura, pues utilizan el diagnóstico típico actual, insisto, de las diferenciaciones de síndromes. ¿Qué quiere decir? Que ellos dicen, bueno, en caso de infertilidad femenina, chequear si el riñón está afectado, es decir, si hay una deficiencia, ¿de acuerdo? Aquí traducido sería, ¿hay una deficiencia de fondo de esta persona, del chi? Si hay bloqueo de chi, si hay éstasis de Xue y si hay tan humedad, tan yin, ¿de acuerdo? Eso es lo básico sobre lo que tenemos que basar las preguntas. No quiere decir que no hayan otras etiologías, no nos equivoquemos, pero sí que tenemos que asegurarnos cuáles de estas principales manifestaciones parecen estar ahí, una o varias, no quiere decir que haya de encajar en una, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que hay de todo esto? A lo mejor habrá bloqueo de Qi y Xue, a lo mejor habla Tan y además debilidad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué signos, o sea, qué preguntas le haremos? Pues primero sobre toda la persona, sobre el bloqueo de Qi, la éstasis de Xue, sobre el Tan, es decir, primero sobre toda la persona. Entonces vamos en específico, ¿qué preguntas le haremos específicamente, no? Tenemos que hacer preguntas específicas que nos indiquen si a nivel ginecológico tiene sobre todo éstasis de sangre, bloqueo de Qi, una insuficiencia generalizada en vez de bloqueo o un acúmulo de Tan. A nivel ginecológico, o sea que puede ser que a nivel general tenga un bloqueo, pero que a nivel ginecológico lo que predomina ahí es una deficiencia, o viceversa, o que ahí hay Tan y bloqueo de Qi y Xue, por ejemplo, pero que en general hay una deficiencia. O sea, se trata de ver qué hay en general en esa persona y hay que tenerlo en cuenta, pero es perfectísimamente compatible con que a nivel local hay otra cosa. Es como que tú estás muy cansado y tu chi está por los suelos, pero te das un golpe y de repente aquí hay un bloqueo. Pues hay bloqueo del chi aquí, y se inflama y hay humedad, y se enquista y hay humedad y Tan y éstasis de Xue, pero tú en realidad estás muy fatigado. O puede ser que tú estés bloqueado de los nervios y esto está tan crónico, que aquí se quedan en deficiencia, cuando tu cuerpo en realidad tiene chi. Lo que pasa es que esto está tan olvidado y tan dejado de la mano de Dios que esto está en deficiencia. Entonces hay que hacer preguntas concretas sobre el tema de consulta o el tema más importante que estamos considerando en consulta. Me voy a poner cómodo. Vale, entonces, hacemos preguntas sobre estos temas. Y en caso de ginecología, ¿no? En el caso de las deficiencias, también tenemos que ver factores patógenos, si hay frío, si hay calor, si hay viento. Pero en el caso de la ginecología, nos va muy bien medir la temperatura basal, preguntar sobre si el ciclo es corto o largo, si se adelanta, si se retrasa, si hay coágulos, indicaría a más coágulos, más éstasis de Xue. Si la sangre es clara, tendiendo a la insuficiencia y al frío. Si la sangre es oscura, tendiendo a la éstasis de Xue. Si la sangre es fuego, rojo muy brillante, pero no un rojo brillante sanito, un rojo brillante, muy roja, casi oscura, pero nos indica, como la punta de la lengua roja, nos indicaría que hay fuego. ¿De acuerdo? Ciclos cortos, ciclos largos, es decir, si la persona tiene aversión al frío, pues puede ser que esa persona tenga pies y manos fríos, friolera, pero vais a ver que muchas veces hay una mezcla, ¿no? ¿Vale? Puede ser que esa persona sea calorosa, tiene factor patógeno calor, pero a lo mejor en el aparato digestivo hay frío, o en el intestino hay frío, o en el caso del útero muy frecuentemente hay frío. Y por lo tanto las reglas son largas, ciclos largos, con sangre escasa. La hemorragia muchas veces tiene que ver con el factor patógeno calor, por lo tanto, lo contrario también, el frío congela, entonces sale poquita sangre y clarita. El frío congela tanto que al final la sangre se puede estancar, así que puede salir también con coágulos, con lo cual habría frío y habría éstasis de Xue. Bueno, habrá que ver, necesitamos calentar a la persona, necesitamos eliminar qué factor patógeno y del cuerpo o de una zona solamente. Hay que hacer un microsangrado general o local. ¿De acuerdo? Entonces, estas preguntas en ginecología, en urología, en respiratorio, pues el color del esputo, la densidad del esputo, amarillo, claro, verdoso, marrón, nos da la misma información. En el aparato digestivo
pues también heces claras, ardientes, los factores patógenos en cada aparato. Esto ya lo hemos ido hablando con algunos de vosotros, ¿verdad? En los WhatsApps y en la plataforma también lo tenéis. Que necesitáis complementar para ser precisos en el diagnóstico. En el caso de frío y deficiencia habrá una baja temperatura basal. Eso es importante, llevar un gráfico de temperatura basal y que la mujer se lo mida. Enseñarle a hacer una medición de la temperatura basal y a controlarla todas las mañanas en un gráfico salomónicamente y tenerlo, y que se haga bien. No vale medirla 10 minutos después que me he despertado, no sirve para nada. Abro los ojos, termómetro, con una fase lútea corta, ¿de acuerdo? Y la lengua generalmente estará pálida con la capa blanca, pero eso depende cómo esté el estado general del cuerpo, así que ni la lengua ni el pulso nos van a hablar específicamente de la zona ginecológica, nos hablan del cuerpo. Y sí que hay partes de la lengua que nos van a dar información de dónde parece que hay calor o frío o tal, pero no nos van a hablar de la parte ginecológica en concreto. ¿De acuerdo? En este caso, que hay debilidad y que hay que calentar, o sea, que hay frío, sí que podemos eliminar factores patógenos, pero tenemos que pensar, bueno, en lo que ellos hacen, que es poner Shen Quan, ¿de acuerdo? Bilateral, y microsangrados de la parte del ombligo hacia abajo, el que se llama el Fu Chou. De estos 23 puntos, que lo tenéis en la plataforma, llamado como el nido de los intestinos, que es alrededor del ombligo hacia abajo, que hay un montón de puntos. Como ellos mismos dicen, no hace falta microsangrarlos todos, basta con microsangrar 4 o 5 de ellos, o friccionar, hacer un poco de quasha y escoger los más reactivos. En la anamnesis pues veremos que hay debilidad y hay factor patógeno frío, ¿de acuerdo? Puede ser que haya pues, una debilidad general y un frío local, es lo más típico. Puede ser que haya una debilidad general o signos de criterios de órgano de riñón y que haya calor. En el caso de calor, pues eso, que puede dar calor por la noche, con sudores, sofocos, o no necesariamente, puede ser algo que el calor sea solamente ginecológico, con una fase folicular corta, con una ovulación temprana, o sea, adelantada, y con una temperatura basal alta y además inestable en el gráfico. La lengua y el pulso, pues dependerá si es general o no. En general estaría roja en la capa amarilla, pero es relativo, ¿de acuerdo? Hablando de nivel local. Y en este caso, ellos ponen los 3 emperadores, sin el Shen Quan, los otros 3 emperadores, el emperador del cielo y los otros 2, ¿de acuerdo? Traducido a los que hacéis síndrome sería insuficiencia de Yin, 3 emperadores, insuficiencia de Yang, Shen Quan, de riñón me refiero. Puede ser que haya una debilidad de fondo, lo que decimos una insuficiencia de Qing, es decir, que esa persona ya le vino a regla muy tarde, el útero es pequeño, las reglas son irregulares, con poca regla, es decir, hay una deficiencia ya congénita, el ombligo pues muchas veces muy pequeñito y superficial. Aparte pues habrán signos de debilidad, ¿de acuerdo? Entonces aquí suele haber una fase lútea corta y una temperatura basal baja. Aquí ellos ponen los 3 emperadores y agua cristalina, ¿de acuerdo? Estos 2 taumas, sin el Shen Quan, ¿de acuerdo? Y puede ser que predomine el bloqueo de Qi, entendidos, pues según ellos, ¿no?, que trabajan con síndromes, como un síndrome del hígado, es decir, el hígado está afectado o el canal de hígado y por lo tanto se bloquea el Qi. Aquí por lo tanto nosotros le daremos Lin Kutai-Bai para darle caña, pero ellos utilizan los 3 amarillos y Yin Tang. Cambios de humor, depresión, irritabilidad, insomnio, bueno, todas las temas de fisiopatología de madera, ¿de acuerdo? El ciclo irregular con dolores menstruales, con pequeños coágulos sanguíneos, distensión mamaria, y también muchas veces cuando la infertilidad no tiene una causa clara, ¿de acuerdo? Cuando es por la edad, es por insuficiencia de Qing del tratamiento. Cuando es... fijaos que no están poniendo Fouquet ni nada, y cuando no se encuentra una causa posible, pues es tipo emocional, ¿de
acuerdo? Lo que aquí diríamos estrés. Y cuando hay obesidad, hay ovarios policísticos, hay humedad, inflamación de piernas, o mucho flujo, mucho flujo, mucha leucorrea, entonces es por TAN, por acúmulo de TAN. Y cuando hay quistes, bueno, en el caso de TAN ponen Liu Wan Shui Chu, ¿de acuerdo? El Tao Liu Wan Shui Chu. Y cuando hay estasis de Xue, de sangre, de Xue, pues hay quistes, tumores en el bajo abdomen, en el útero, en las trompas, que están obstruidas, por ejemplo, o hay historia de cirugía abdominal, ¿de acuerdo? Entonces la sangre suele ser oscura, con buenos coágulos, y la menstruación suele ser retrasada y dolorosa, ¿de acuerdo? Aquí suelen poner Lin Q, ¿de acuerdo? Lin Q, y sangran los 15 puntos del sacro, los 3 ríos, las líneas, pues sangran toda esa zona hasta el glúteo, pues todo sacro, coxis, por ahí pues buscáis los puntos más reactivos o los que se pongan más rojos al friccionar, ¿no? Entonces, además, en cada caso dan fitoterapia. ¿Por qué? Bueno, porque si la tienes a disposición, claro, en un hospital en China o en Taiwán van a dar fitoterapia. ¿Por qué? Porque es un medicamento. Entonces tú lo que haces es poner acupuntura que trabaje de fondo y ayude, y la fitoterapia va directa a tratar la ginecología. Es decir, la fitoterapia que dan no es tanto para el síndrome, sino para tratar la infertilidad. Sí que está dirigida hacia ese síndrome, pero es muy una fórmula ginecológica. Nosotros que no damos fitoterapia generalmente, o que se dan cosas demasiado generalistas, como fórmulas de estas, no diré marcas por no criticarlas, que nos dan 30 fórmulas y con eso trátalo todo, y que luego en la realidad pues no es así, porque faltan montones de fórmulas, y poder sobre todo variar alguna de esas hierbas y variar la dosis de alguna o algunas de esas hierbas, si no, carísimo para lo poco que nos va a servir. Entonces, como aquí no tenemos esto, y Maestro Tung tampoco lo daba, lo que hacía era tratarlo todo con agujas, es decir, Fuke, retorno al nido, o nido del fénix, es decir, tratar directamente con lo que ya habéis estudiado. Pero esto os es útil, una vez ya lo sabéis, para decir, bueno, si hago otras cosas con lo que ya estoy tratando muy bien la ginecología, igual me basta aplicar Tung para tratar el fondo de una forma muy rápida y muy efectiva. Esto, por un lado, nos demuestra que ellos tienen muy claro que la acupuntura Tung trata tan bien el síndrome de fondo como la fitoterapia que hacen en China, porque ellos dan la fitoterapia muy para el problema y ves que la acupuntura la hacen muy para el fondo. Entonces están usando los 3 emperadores para tratar la etiología, están utilizando microsangrados locales, están utilizando Liu Wan Shui Chu para tratar el TAN. Podrían utilizar Muliu Mutou para la humedad perfectamente, pero están Shui Chu para eliminar esos líquidos, ese edema acumulado. Están utilizando Liu Wan porque la descarga vaginal, leucorrea, es muy abundante, es como una hemorragia que no tiene que ser de sangre. Cualquier pérdida excesiva de líquido nos va a ir bien Liu Wan. Entonces están ayudando a esa inflamación del cuerpo a nivel de acúmulo de agua, ¿de acuerdo? Para ayudar. Por supuesto, se podría poner Muliu Mutou, pero si ellos ya dan hierbas que incluyen disolver el TAN, y no sabemos si hay TAN en el cuerpo, sino a nivel local, pues a nivel local, si damos medicamentos chinos o taiwaneses, no necesitamos, en este caso, poner Muliu Mutou, por ejemplo. Que el Liu Wan Shui Chu nos va a ser útil para el control de los líquidos, ¿de acuerdo? O sea que puede servir para adelgazar, por ejemplo, porque está hablando de que en un entorno de obesidad. Como los 3 amarillos pues lo utilizan para darle caña al hígado y al bloqueo de chi. Nosotros, claro, ellos ya utilizan hierbas que desbloquean el chi. Nosotros en Tung utilizaríamos directamente Lin Q Tai Bai, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en caso de endometriosis, por ejemplo, lo fundamental es la dieta y controlar el sangrado anormal, el dolor y la infertilidad. Ellos cuentan que en la endometriosis te vas a operar sí o sí. Están en un hospital, ¿de acuerdo? Entonces añaden la medicación occidental médica y cirugía. Y entonces hay que ayudar también a los efectos secundarios de la cirugía.
por ejemplo, el dolor y, por ejemplo, estreñimiento o diarrea y curar la herida. Es lógico, estás en un hospital, tienes cirugía, tienes medicina occidental, tienes hierbas orientales y tienes acupuntura. ¿Qué vas a hacer? Eso, ya os digo, no quiere decir ni que sean los mejores puntos, ni que sea, por eso ya tenéis que haber aprendido el resto, ni que sea lo que hay que hacer en consulta, ni siquiera en un hospital aquí, pero nos da información. Que si ves esto antes de haber aprendido todo, lo que va a hacer es hacerte dudar. Endometriosis, hay éstasis de Schwe y hay factor patógeno calor, generalmente, ¿de acuerdo? Hay que confirmarlo con las preguntas adecuadas. Entonces, por lo tanto, sangran los puntos sacros, ¿de acuerdo? Y los puntos infraumbilicales, el nido del intestino, o sea, por delante y por detrás, o un día uno o un día otro. Aplican Liuan, ¿de acuerdo? Si hay éstasis de Schwe, si hay calor, seguramente va a haber metrorragias. Utilizan también el tauma craneal, 20 Dumai y 1,5 Chun anterior y posterior. 3 puntos. Además utilizan el emperador del cielo superior, casi 9 de bazo, ¿vale? Y el emperador de la tierra. Y además Menchin. No quiere decir que pongan todos estos a la vez, sino que puede ser que los pongan todos o que decidan según lo que predomina, una cosa u otra, ¿de acuerdo? Eliminar los picantes de la dieta, los alimentos muy fríos, cocinados muy ligera, alimentos que refrescan, frutas, ensaladas, ¿de acuerdo? Y la soja. Yo os traigo conclusiones. Por ejemplo, los taumas para trabajar el fondo son perfectamente efectivos. 2. Realmente para el control de los líquidos, pensar siempre en Liu Wan, sea como sea lo de los líquidos, y Shui Chu como tauma nos va a ayudar siempre. Por lo tanto, eso del tauma Liu Wan Shui Chu, no solamente Liu Wan, le meto también Shui Chu. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar ese tema de líquidos. Y luego los microsangrados por delante y por detrás, que basta con 4 o 5 puntos de cada y que la zona local pues hay que sangrarla, ¿de acuerdo? Luego, más de ginecología. Los puntos, y según Maer, los puntos en la bibliografía de todos los maestros y discípulos consultados que más se utilizan y más salen en ginecología son Fouquet con 2 o 3 agujas, ¿de acuerdo? 2 o 3 agujas, Fouquet. El nido del fénix con 3 agujas o 2 agujas, el nido del fénix. Los 3 emperadores inferiores, ¿de acuerdo? Shen Quan para abajo. Y las 3 hermanas, ¿de acuerdo? Estos serían los estadísticamente más utilizados en ginecología. Por lo tanto, esta información hay que tenerla en cuenta, porque cuando hablamos de que Fouquet es el que más se utiliza, pues es cierto, Fouquet es el número 1, el que más se utiliza, el que más. El nido del fénix, el segundo que más, no el retorno al nido, sino el nido del fénix, el que más se utiliza, porque al tratar patología, nido del fénix para factores patógenos y patología suele salir más para patología que el retorno al nido, que casi que es un acompañante del Fouquet, ¿de acuerdo? Los 3 emperadores, es que vais a ver que muchas cosas con los 3 emperadores se tratan y ya está. Y no solo nos trabaja el fondo, nos trabaja el fondo y la patología. Y las 3 hermanas, no descartáis la gran eficacia de las 3 hermanas, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los puntos más utilizados. Por lo tanto, quiere decir, no os olvidéis de utilizar estos puntos con la suficiente frecuencia para saber que estáis en la onda correcta cuando estáis tratando ginecología. Y finalmente, los mirrors, o tener en cuenta la técnica mirror para ginecología. Tener la técnica mirror para ginecología, que nos sirve a un nivel ya intermedio, ¿de acuerdo? Cuando ya el mirror ya sabes dominarlo. Vale, la cara es uno de los mirrors más efectivos para tratar ginecología, igual que esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, la cara. En la cara es como si todo fuera la zona abdominopélvica, o sea, púbico-inguinal, ¿de acuerdo? Todo esto. Entonces, los ojos, ¿a qué se parecen las bolas de los ojos? A los ovarios y a los testículos y a la próstata, ¿de acuerdo? Así que los ojos es el mirror por excelencia. Claro, lo ideal sería pinchar por dentro del ojo, no lo vais a hacer sin tener experiencia,
pero todo el alrededor sí que podéis buscar por aquí puntos dolorosos o puntos, incluso TUNC o de acupuntura, o simplemente generar mirrors por aquí. Tenéis que conocer la anatomía donde hacéis un mirror para que si le pega un calambrazo sepáis si habéis pinchado un nervio o no. Así que si no conocéis anatomía, pues no hagáis mirrors sin saber. Es decir, donde haya puntos de acupuntura, tenéis que conocer la anatomía que hay debajo. Es decir, si ahí se pincha una aguja, ni que sea medio chun, pues ahí podéis hacer un mirror ni que sea de medio chun, no más profundo. Pero si no es el punto exacto y queréis hacer un mirror en cualquier parte del cuerpo, tenéis que saber lo que hay debajo. Porque si pincháis un nervio o si la persona se queja y no sabes de qué, y ¿le habrá dolido o realmente le he pinchado algo? Hay que saber la anatomía de vasos y nervios de todo el cuerpo a la perfección visual. El nombre no importa para nada, pero visualmente lo tenéis que saber, y para eso es tan fácil que cuando venga un paciente vayáis a hacer algo, tengáis un buen atlas de anatomía con los nervios y los vasos, y os miréis por zonas, miréis en la cara y sepáis exactamente qué pasa y a qué profundidad. Digáis, vale, le voy a poner, tengáis esa imagen visual, y entonces a la hora de buscar un mirror, sabéis, aquí lo pongo más tranquilo o menos tranquilo. Duele porque es lógico que es que hay un nervio y un vaso, y si es sensible porque presiono, o no tendría que doler. Eso hay que saberlo, hay que estudiar. Vale. Bueno, por eso el 2 de vejiga va bien para problemas testiculares y de próstata, ¿de acuerdo? O sea, por eso tiene sentido. La nariz, por un lado, es la vagina y el pene, ¿vale? Es como si esto todo fuera una zona mirror. Entonces, podemos buscar las zonas más dolorosas, podemos hacer un masaje, que debe ser excitante en la nariz. También tiene una connotación emocional, ya lo había dicho en algún vídeo en YouTube, ¿verdad? En el hombre, la relación con la madre, en la mujer, en la relación con el hombre emocionalmente. Por lo tanto, el olfato también es muy sexual, ¿verdad? Entonces, por eso hay temas emocionales con los padres y ergo con la autoridad que representa muchas veces el carácter autoritario, que puede ser la pareja a veces, que nos bloquea la nariz o que nos bloquea a nivel sexual y nos da vaginismo. Bueno, a mí no me da vaginismo, pero bueno. La boca representa el ano y la entrada vaginal, ¿de acuerdo? Entonces es como que entras por aquí y ya estás, y la vagina está aquí, ¿vale? Y aquí llegarías, pasas por el útero, ¿vale? Por las trompas, que estarían por aquí, y llegas a los ovarios. Ahora de meter el dedo hasta el fondo, ¿vale? No llegarás al ojo, pero por aquí. Os queda clara la idea, ¿no? Es como si esto fuera la entrada, continúa, ¿verdad? Que se abre como las trompas. Las trompas también, o sea, si se dice que las trompas están por aquí, ¿no? Por aquí. Y esto cuelga arriba, a nivel de mirror, pero también podría encontrarse alguna zona por aquí. Es decir, que ovarios y trompas, buscar todos estos bloqueos que haya por aquí y liberarlos, o microsangrarlos, o pincharlos, o masajearlos, o pasarle el termi, o lo que queráis. La barbilla y los labios serían más la zona más cercana a la zona inguinal, y también si lo viéramos al revés el mirror sería un poquito también como el pubis, ¿de acuerdo? En vez de la zona más de abajo de la zona ginecológica, la zona más de arriba. Vale, igual que esta parte sería la parte del pubis, sería la parte occipital, pues sería aquí, ¿de acuerdo? El tercio distal de la muñeca y el tercio distal del pie, ¿de acuerdo? Corresponde también a esa misma zona inguinal, y los dedos también son muy genitales, de los pies y de los dedos, y de los pies y de la mano, ¿de acuerdo? Los dedos son muy muy ginecológicos, ¿de acuerdo? Muy genitales. Entonces también podemos buscar en la punta de los dedos o por los dedos, o masajearlos, ¿no? Y, ¿de acuerdo? Y ver qué, pero también hay muchos puntos ahí. Hacer mirrors en canales de bazo, intestino grueso, riñón e hígado, es decir, de Tai Yin del pie, Shaoyin del pie, Yang Ming del brazo y Chue Yin de la pierna, o sea, del pie.
son los canales que os van a funcionar mejor como mirror para actuar sobre la patología ginecológica, ¿de acuerdo? Y recordar que el trauma uretral, ¿de acuerdo? Pues tiene sentido no solamente para la uretra, sino también pues para la zona de trompas o zona cercana a ovarios. Es decir, se puede utilizar los traumas que hablan mucho de patología ginecológica para urología y los traumas muy urológicos para ginecología, ¿de acuerdo? Y esto sería todo lo que tenía apuntado para deciros para este directo, con lo cual os invito a hacer preguntas sobre ello, a comentar sobre ello y a continuar estudiando. Siempre es estudiando. A mí se me olvidan continuamente 1000 cosas y tengo que repasar, estudiar, pero aprovecho cuando viene un paciente con ese motivo de visita. Voy a revisar, voy a ver las preguntas, que no se me olvide hacer estas preguntas, voy a ver los puntos posibles, las zonas mirror mejores, me lo preparo y luego de ahí al final haces igual otra cosa, pero estás bien preparado para ese caso. Entonces, quiero venir, ¿por qué tema viene? Por Parkinson, vale, me preparo el caso y voy bien curtido. Si al final te vienen 10 de Parkinson, dominas el Parkinson bastante mejor porque te lo has preparado cada vez. Si en tu vida te viene uno, se te olvida un poquito. Pero como te lo has preparado y entonces lo has practicado y además ya lo aprendiste, no es que seas un novato, sino que lo aprendiste, ahora lo has repasado y ahora lo practicas o lo vuelves a hacer, al final se te queda. Es así como os recomiendo que estudiéis, con el tipo de caso que os venga a consulta y adaptándoos también con el tiempo a vuestra manera de hacer. Por eso creo que lo que os he dicho hoy os da una forma de trabajar más individualizada, cuando ya sabéis un poco trabajar. Si no, hoy veréis el tema de ginecología, ya os digo, si sois principiantes, de aquí o intermedios, no habéis llegado a ginecología, o no os habéis estudiado todo lo anterior, o no hemos hablado por WhatsApp, nada, veréis que, ya, pero entonces, ¿qué hago? ¿Es el FUQE sí o FUQE no? ¿O síndromes? ¿O diagnóstico? ¿La mano? ¿O la oreja? ¿O qué hago? Bueno, pues seguimos para adelante.